llegado la bendita fiesta de otoño, el día de expiación. Hoy, estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado, El día de expiación y la gracia de la redención. El origen del día de la expiación se remonta a cuando los israelitas adoraron un becerro de oro cuando Moisés recibió las primeras tablas de piedra de los 10 mandamientos. Rompió las tablas de piedra de los 10 mandamientos arrojándolas al pie de la montaña, y ese día ocurrió el trágico acontecimiento de la ejecución de 3.000 personas. Adoraron al ídolo del becerro de oro y cometieron tales actos violando el primer mandamiento de Dios. Más tarde, el pueblo volvió a oír la voluntad de Dios a través de Moisés. Llegaron a comprender correctamente cuáles eran sus pecados y transgresiones. Y pidieron sinceramente a Dios que perdonara todos sus pecados y transgresiones. Por lo tanto, Dios decidió dar el segundo par de tablas de los 10 mandamientos como símbolo del perdón de sus pecados, por lo que ordenó a Moisés que subiera de nuevo al monte Sinaí. Ese día era el primer día del sexto mes según el calendario sagrado. El primer día del sexto mes, Moisés subió por segunda vez al monte Sinaí. Después de ayunar durante 40 días, Moisés descendió después de recibir el segundo par de tablas de los 10 mandamientos de Dios. En otras palabras, el día que Moisés descendió con los 10 mandamientos de Dios, que simbolizaban el perdón de todos los pecados y transgresiones de los israelitas, fue el 10º día del séptimo mes según el calendario sagrado. El 10º día del séptimo mes fue designado como el día de expiación, un día en el que todos los pecados y transgresiones son perdonados por la gracia de Dios. El primer día del séptimo mes, se tocaban las trompetas para preparar el día de expiación. De este modo, Dios estableció la fiesta de las trompetas en el primer día del séptimo mes y el día de expiación en el 10º día, para permitir al pueblo volver plenamente su corazón y su mente a Dios, confesar y arrepentirse de sus pecados y transgresiones. Dios no solo tenía la intención de que conociéramos las ordenanzas de los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que hizo posible que descubriéramos el significado espiritual oculto en aquellas ordenanzas. El significado de recibir los 10 mandamientos por segunda vez en el 10º día del séptimo mes simboliza recibir el perdón de Dios por todos nuestros pecados y transgresiones. Puesto que hoy es el día de la expiación, debemos examinar la cuestión del pecado. Vayamos a Levítico para ver qué tipo de ceremonia de culto tenía lugar el día de la expiación. Por favor, abran el libro de Levítico capítulo 16. Veamos Levítico capítulo 16 versículo 6. Veamos cómo definió Dios el significado de la redención en el Antiguo Testamento. Capítulo 16 versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. En los tiempos del Antiguo Testamento, en el día de expiación,
el sacerdote sacrificaba un becerro para él y su casa y elegía 2 machos cabríos. Un macho cabrío era elegido echando suertes como ofrenda por el pecado a Jehová, mientras que el otro macho cabrío que representa a Satanás, quien es la causa del pecado, también era elegido echando suertes para llevar el pecado. De esta forma, se echaron suertes entre los 2 machos cabríos, uno para Jehová como ofrenda por el pecado y otro por Azazel. Sigamos estudiando las palabras de Dios para averiguar qué sucedió con las suertes que fueron echadas. Vayamos al versículo 20. Veamos el versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, es decir, el macho cabrío por Azazel, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Una vez que el macho cabrío por Azazel es enviado al desierto, no hay alimento o hierba para comer. El macho cabrío vaga por el derredor y, eventualmente, termina muriendo en el desierto. Debemos entender bien la razón por la que Dios estableció todos estos procedimientos. El pecado no se expía ni desaparece directamente. Cuando el pueblo pecaba, traía una oveja o un macho cabrío y confesaba su pecado al sacerdote. ¿A qué trasladaron su pecado? Se lo trasladaron a ese animal. Había una ordenanza donde la paga de los pecados que debían haber pagado con la muerte se transfería a un animal. Ahí radica la voluntad profunda de Dios al establecer esta ordenanza en los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando los pecados se transfieren a una oveja o un macho cabrío, debe morir para que todos los pecados desaparezcan finalmente. Sin embargo, el pecado no desaparece inmediatamente. En cambio, el pecado que se transfirió a la oveja o al macho cabrío permanece en el santuario durante el año. El día en que la sangre de los animales, que fue puesta en los cuernos del altar en el santuario, es totalmente expiada y finalmente eliminada es el día de expiación. Se consiguió una expiación temporal, pero la completa expiación de los pecados solo podía cumplirse en el día de la expiación. Dios estableció este sistema a través de la ley de Moisés en los tiempos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, en el día de expiación, el sumo sacerdote debe entrar en el lugar santísimo para que los pecados desaparezcan por completo. Sin que el sumo sacerdote entre en el lugar santísimo, los pecados no se eliminan de forma permanente, sino que simplemente se transfieren al santuario por un momento y permanecen allí. Sin embargo, en el día de expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, transfirió los pecados del pueblo sobre el macho cabrío por Azazel y luego lo envió al desierto. Entonces, ¿a quién se transfirieron todos los pecados? Fueron completamente entregados al macho cabrío por Azazel, que representa al diablo, quien es el autor del pecado. Entonces, el macho cabrío por Azazel era enviado a un desierto desolado, un lugar sin personas, sin vegetación, sino solo tierra estéril. Al final, el macho cabrío por Azazel vagaría por una tierra de muerte, sin poder comer ni beber, y finalmente moriría allí. Esta era la ordenanza en el Antiguo Testamento. Cuando pecamos y oramos a Dios por perdón, todos nuestros pecados son transferidos al santuario en ese momento.
El santuario, según la Biblia, se refiere a Cristo. Está escrito que Dios cumple el papel del santuario. Así, todos los pecados se transfieren temporalmente a Dios y cuando son entregados a nuestro enemigo, el diablo, todos los pecados se eliminan por completo en ese momento. Sin embargo, hay un proceso esencial en esto, entrar en el lugar santísimo en el día de expiación. Cuando Dios ordenó la construcción del lugar santísimo, ¿acaso no especificó sus dimensiones, que tuvieran la misma longitud, anchura y altura? Confirmemos esto a través de 1 de Reyes capítulo 6. 1 de Reyes capítulo 6 versículo 14. Así, pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre, cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto, así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. El lugar santo está cerca de la entrada y el lugar santísimo se encuentra al fondo, por eso también se le llama el santuario interior. Versículo 17. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. ¿Qué tiene la misma longitud, anchura y altura? El lugar santísimo fue construido para tener la misma longitud, anchura y altura. Solo al entrar aquí nuestros pecados pueden ser eliminados por completo. De lo contrario, el pecado permanecería para siempre en el santuario. Como confirmamos a través de la construcción del templo de Salomón, el lugar santísimo tiene la misma longitud, anchura y altura. Esta escena reaparece en el Apocalipsis escrito por Juan. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, que le mostró el ángel, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Versículo 16. La ciudad, es decir, Jerusalén, se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. ¿Cuál es la anchura y altura, la longitud? La altura y la anchura de ella son iguales. Según Apocalipsis, capítulo 21, ¿cómo se ve la ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo? Tiene la misma longitud, anchura y altura. Según Gálatas capítulo 4 versículo 26, ¿a quién representa Jerusalén? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. A través de la ley del Antiguo Testamento, Dios nos hizo darnos cuenta de la importancia del lugar santísimo. El sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo solo una vez al año. Sin entrar en él, los pecados del pueblo nunca podrían eliminarse por completo. Dios nos permite darnos cuenta de que esto también se aplica a nosotros. Si no tenemos una fe firme en la Madre Celestial Jerusalén, no podemos recibir el completo perdón de nuestros pecados. En última instancia, hasta que la verdad de Dios Madre no se revele plenamente, la destrucción completa del pecado es imposible. Podemos pensar, ¿no podía el sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo en cualquier momento?
Sin embargo, Dios no lo decretó así. Dios no les permitió entrar excepto en el día de expiación. El lugar santísimo era un lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Solo cuando el sumo sacerdote entra allí y realiza la aspersión de la sangre del sacrificio, todos los pecados del pueblo acumulados en el santuario durante el año pueden ser transferidos al macho cabrío por Azazel. Solo entonces se logró el completo perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Con respecto a esto, hay algo en lo que debemos pensar. Cuando el pueblo pecaba, para ser perdonados de sus pecados, traían ovejas o machos cabríos. ¿Cómo debió de haberse sentido desde la perspectiva de un animal? ¿Cómo se habrán sentido? Necesitamos pensar en esto por un momento. ¿A quién representaba ese animal? ¿No está escrito que el animal que fue sacrificado como ofrenda por el pecado representa a Cristo? Dios incluso distinguió el género. Por ejemplo, ¿cómo debe ser el cordero de la Pascua? Distinguió claramente el género masculino de las ovejas o los machos cabríos. Distinguió el género para cada sacrificio, como un carnero o una oveja. ¿Cuál es el significado de todo esto? Debemos recordar que el sacrificio y el sufrimiento de Dios Padre y Dios Madre están incrustados en cada sacrificio, todo para la expiación de nuestros pecados. Cuando los israelitas pecaban y se daban cuenta de que eran pecadores, confesaban sus pecados al sacerdote y traían una oveja, diciendo: por favor, transfiera todos mis pecados a esta oveja. Desde la perspectiva de la oveja, ¿qué tan aterrorizada debe haber estado al saber que había llegado el momento de morir? ¿Qué tan doloroso sería? Podemos entender el corazón de Cristo, quien es el Cordero del sacrificio para la expiación, cuando leemos Lucas capítulo 22. El día de la Pascua, el día anterior a su crucifixión, oró con sus discípulos en el Monte de los Olivos. ¿Qué pasó con el sudor que goteaba de su frente? Está escrito, su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Pensando en ser crucificado al día siguiente, oró: Padre, si es su voluntad, pase de mí esta copa. Las ovejas y las cabras que se ofrecían como sacrificios de expiación experimentaban esto todos los días. Para evitar transferir tal dolor y sufrimiento a las ovejas, las personas no deben pecar. ¿No es cierto? Si el pueblo comete pecados, esos pecados se transferirán inevitablemente a las ovejas o los machos cabríos, que representan al padre y a la madre. Todos nuestros pecados y transgresiones son completamente expiados a través del día de expiación. De ahora en adelante, en lugar de decir, nuestros pecados han sido completamente perdonados mediante nuestras oraciones al Padre y a la Madre dentro de la verdad de la Pascua y del nuevo pacto, y continuar pecando para después orar una y otra vez, debemos observar con detenimiento el corazón del Padre y de la Madre, que se convierten en nuestra ofrenda por el pecado y en el sacrificio de expiación. ¿Qué sentiría la oveja o la cabra que es sacrificada en el altar? Piensen en la afilada y temible cuchilla que sería clavada en su propio cuerpo. Como un cordero llevado al matadero, realmente no sabe qué hacer. Tiene que recorrer el camino que no quiere. Por eso Dios nos ha exhortado e implorado encarecidamente, diciendo: no se involucren más con el pecado, no pertenezcan al pecado, y no se conviertan en esclavos para pecar otra vez.
Si lidiáramos con nuestros pecados por nuestra propia cuenta, podríamos considerar que el problema es menos severo. Sin embargo, infligimos ese dolor sobre el padre y a la madre todos los días. Los israelitas ofrecían sacrificios 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Si se hiciera durante 365 días, son al menos 720 veces durante un año, ellos tendrían que pasar por el dolor de la muerte y soportar el sufrimiento. También se convierten en ofrenda por los pecados que la gente comete continuamente cada día. Si 100 personas pecan, se añaden 100 veces más, y si 1000 personas pecan, se añaden 1000 veces más. Hermanos, debemos pensar realmente en la palabra rescate. No se trata de que carguemos con nuestros propios pecados, sino de transferirlos a alguien más. La persona que transfiere su pecado puede no sentir mucho al respecto, ya que el impacto no es significativo para ellos, no están pagando el precio. Sin embargo, ¿qué hay de Dios, nuestro Padre y Madre, que se han convertido en el rescate por nuestros pecados? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Teniendo en cuenta lo ansioso que él debió de haber estado, puesto que aquellas gotas de sudor se convirtieron en gotas de sangre y cayeron de su frente al suelo. Debemos estar decididos a no tomar la palabra rescate a la ligera, simplemente porque no experimentamos ningún impacto directo o dolor por eso. Además, consideren que esta historia se repitió constantemente durante un largo tiempo de 1500 años desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Cristo. Así se estableció la ordenanza del nuevo pacto. ¿Acaso no fue establecido el sistema del nuevo pacto a costa de tanto dolor? En la verdad del nuevo pacto, ni siquiera una sola fiesta solemne, día de reposo o cualquiera de las leyes, decretos y ordenanzas de Dios son insignificantes. Todas fueron establecidas a partir del sacrificio de Dios. Por lo tanto, nunca debemos olvidar el amor, el sacrificio y la devoción ilimitados de nuestros padres celestiales, quienes hicieron todo lo posible por transmitirlas a sus hijos. Cada vez que guardamos las fiestas solemnes nos hace recordarlo. Por lo tanto, en este día de la expiación, demos gracias a Dios en todas las circunstancias por la inmensa gracia de la redención, teniendo una resolución firme para no volver a caer en el pecado. Debemos convertirnos en la luz del mundo y la sal de la tierra tal como Dios nos ha enseñado, y caminar fielmente por el camino que Dios nos ha trazado. Hoy, que nuestros pecados están siendo perdonados, debemos grabar una vez más en nuestros corazones los corazones del Padre y de la Madre que estuvieron en la posición de un rescate. Dar gracias por su gracia y llevar a cabo fielmente la misión del Evangelio que nos ha sido confiada. Algunos pensarán, ¿por qué debemos predicar en esta tierra? Se puede considerar que la predicación lleva a otros pecadores al arrepentimiento, lo cual es una expresión de verdadero arrepentimiento ante Dios. Por eso Dios nos ordenó predicar este Evangelio a todas las personas, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Por eso estamos predicando ahora. Hermanos, predicar a mucha gente, conducirlos y guiarlos no es fácil. Entonces, ¿por qué nos dio Dios esta misión? Dios quiere que difundamos esta buena nueva a todos para que Él pueda separar a los que la aceptan de los que no. Esta es la razón por la que predicamos el Evangelio. Nunca es para jactarnos de nosotros mismos. Puesto que pecamos en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra, el mandato más importante de Dios para nosotros, los pecadores celestiales, es, si de verdad se han arrepentido, ayuden a los demás a arrepentirse también.
De esto se trata la predicación. Predicamos para llevar a la gente al arrepentimiento, no solo para hacerles conocer la Pascua y el día de reposo en sí mismos. No se trata de enseñar a la gente el camino para reconocer a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre Celestial, para darnos cuenta correctamente de que éramos ángeles en el cielo arrojados a este mundo, y para regresar a nuestra patria perdida, el reino eterno de los cielos. A través de este día de la expiación, todos los hijos deben primero darse cuenta de la inmensa gracia de la redención. Reflexionando sobre la gracia de nuestro Padre Celestial y Madre Celestial, quienes llevaron nuestros pecados hasta el punto de derramar sangre en la cruz. Toda la familia de Sión debe hacer todo lo posible para llevar a cabo la misión del Evangelio. Considerando el significado dentro de las ordenanzas del Antiguo Testamento, podemos darnos cuenta de que el enemigo, el diablo, será atormentado para siempre en el abismo como está escrito en Apocalipsis, culminando con su destrucción. Este es todo el proceso de erradicación del pecado que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran un espejo y una sombra de lo que sucedería en el Nuevo Testamento. En ese proceso, el Padre Celestial y la Madre Celestial se convirtieron en el sacrificio para la expiación. Una vez más, me gustaría pedirles a todos los miembros de nuestra familia celestial que nunca olviden todos sus sacrificios. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.